apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Cuida tu tierra. Fíjese que cuando hablamos de tierra, usted ya sabe, usted ya lo ha visto y lo hemos dicho, pero vale la pena repetirlo, es que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, la Biblia dice que Dios creó al hombre. Y la palabra que ocupa, ¿verdad?, para crear es la palabra bará. Y la palabra bará tiene que ver, perdón, es la palabra asa. Y la palabra asa tiene que ver con crear algo. Sin embargo, en Génesis capítulo 2, dice la Biblia que Dios formó al hombre. Y la palabra que ocupa es yatzar. Lo interesante de estos dos puntos es que en esta construcción del segundo Adán, del cual provienes tú, la Escritura nos enseña que lo tomó del polvo de la tierra. Y ya hemos venido hablando, ¿verdad?, algunas veces que nosotros somos del polvo de la tierra, por lo tanto en nuestro cuerpo, en nuestra estructura física tenemos tierra. Por eso que tomamos esa alegoría interpretativa de decir, a la presencia de Dios tiembla la tierra, como quien dice, ¿verdad?, que nosotros sentimos cuando Dios fluye y está hablándonos y ministrando nuestros corazones. De tal manera que tierra somos nosotros, pero también tierra en nuestra familia, también tierra en nuestra casa espiritual, también tierra son nuestros hijos. Y hoy, ¿verdad?, queremos hablar acerca también de esto, cuida tu tierra, siguiendo el enfoque de lo que es cuidar la tierra en nuestra familia y también en el ángulo personal en Dios. Por eso, miremos los versos que vamos a ir desarrollando en el libro de Proverbios y otros más. La Biblia dice, Proverbios 24, verso 30. Pasé por el campo del perezoso. Diga conmigo, el campo. No, pero díganlo fuerte. El campo del perezoso. Por la viña del falto de juicio. Esa viña del falto de juicio es aquel que le faltaba entendimiento. ¿Ok? Pasé por el campo del perezoso. Hay otras versiones que también lo mencionan. Pasé por la tierra de aquel que era negligente. Pasé por el campo, por la tierra, por el lugar de siembra de aquel que es negligente, por aquel que no ha logrado entender, no ha logrado comprender aquello que Dios ha querido venir a hablarle. Verso 31, dice que en ese campo había espinas por todas partes. Diga conmigo, espinas. Espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno. Y el cerco de protección, el lindero de piedras estaba en ruina, destruido. ¿Ok? Proverbios 24, verso 32. Por eso que en la mañana le dije, este verso no lo traté, lo voy a tratar en la tarde. Guardé en mi corazón lo observado. Guardé en mi corazón lo que yo estaba viendo, lo que estaba observando, lo que estaba evaluando, lo que el Señor me permitió mirar. Usted sabe que Dios nos enseña por medio de la creación. Dice la Biblia que la creación nos enseña, en la casa de Dios nos enseñan, aprendemos por lo que vemos, aprendemos por lo que oímos y aprendemos por lo que observamos. La Biblia dice, observa, y eso también te traslada una enseñanza. Entonces, dice el proverbista que pasó, él vio este escenario, vio un campo, vio una tierra descuidada, vio una tierra él entendió que era un hombre que no había entendido la importancia de la tierra.
Si se fija, dice que había espinas por todas partes. Es decir, evidentemente había una despreocupación. Y dice la Biblia que la hierba cubría el terreno. Es decir, estaba todo ahí. No había quien cuidase esa tierra. Es decir, no había poda, no había limpieza, no había cuidado. Lo más tremendo es que dice que los linderos estaban destruidos. E inmediatamente mi mente, ¿verdad? Que está guardada la palabra y en mi corazón, me voy a pensar, ¿de dónde hablan linderos? Y la Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés que aquel que rompe el lindero, la serpiente le muerde. Por ejemplo, la Biblia dice, no rompas los linderos, los cercos protectores que pusieron tus padres. De tal manera que los cercos protectores son muy importantes. Si usted se fija, a eso se refiere cuando Satanás, Señor lo reprenda, quiere pedir a Job y le dice, pero tú lo tienes cercado, tú lo tienes rodeado, un círculo. Y usted se fija que dice la Biblia, o yo se lo voy a preguntar, ¿en qué fue arrebatado Elías cuando fue arrebatado? En un torbellino. La gente dice en un carro de fuego. No fue arrebatado por un carro de fuego. La Biblia dice que un carro de fuego hizo una separación y Elías fue arrebatado en un torbellino, en círculos virtuosos. Qué tremendo. Por lo tanto, para que alguien participe del arrebatamiento, tiene que tener cercos activos en su vida. ¿Me está escuchando? Tiene que tener cercos activos en su vida, porque vas a arrebatar cerco. Y esto es interesante, porque la palabra familia en el hebreo contempla cerco. Una de las letras que habla de familia es cerco. Es interesante entonces este tema. Dice la Biblia, ese cerco, ese lindero, ese lugar que debía ser protegido estaba destruido, estaba en ruinas, estaba caído. Y guardé esto en mi corazón. Es decir, guardé esta enseñanza. Guardé esto que estaba mirando. Entonces el proverbista dice lo siguiente, 33. Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y se te desatará la pobreza, la necesidad. Como un caminante te llegará la escasez, como un hombre armado te atacarán. Fíjese que fuerte es la reflexión que hace, en este caso, hace el proverbista. Como quien dice, me estoy dando cuenta que este hombre no ha logrado valorar lo que ha sido puesto en sus manos, no ha logrado apreciar aquello que va a darle fruto y se ha despreocupado totalmente que su cobertura la ha desechado, que su siembra no la ha ocupado, que no ha podado, que no ha ministrado, que no ha liberado, que no ha cubierto, que no ha protegido lo que se le entregó. Por tanto, este hombre es un negligente. Y como es un negligente, entonces le va a visitar como un caminante la necesidad. Qué tremendo es esto. Quiere decir entonces que la provisión de Dios también está ligada a desechar la pereza. Por ejemplo, hoy usted venció la pereza. Porque hoy es uno de aquellos días donde a lo mejor usted dirá, pesito, sopaipillita, frazadita, a lo mejor una oncecita con la estufita ahí, y usted dice, rico, ¿verdad? Un chocolatito caliente. Podría haberlo dicho, pero usted venció la pereza. Porque yo me pongo a pensar, pasamos, ¿verdad?, aquella época y bendigo mucho en mi corazón a aquellos que sin tener un transporte y sin tener las comodidades, realmente avanzan, vencen y se esfuerzan por estar. Pero también hay una generación que no tiene excusa para faltar. Tiene buena ropa, tiene recursos, tiene trabajo, tiene transporte,
En la casa de Dios tiene alfombra, tiene aire acondicionado, o sea, tiene estacionamiento, o sea, ¿qué excusa? Entonces, mire qué interesante es ver que hoy día usted venció la pereza. El resultado entonces, hermanos amados, de una tierra que tiene necesidad es porque hay negligencia. Y la negligencia da a luz espinos, da a luz cardos, da y produce, hermanos amados, lo negativo. De hecho, Dios le dijo que no podía desatar lluvia sobre la tierra porque no había hombre que la labrase. Por eso que la lluvia en el Antiguo Testamento, en Génesis principalmente, brotaba de la tierra, de abajo para arriba. Dios nutría la tierra con agua, no de arriba para abajo. ¿Recuerda usted el versículo que dice, ábranse las fuentes de arriba, pero ábranse las fuentes de abajo? Porque abajo Dios también tiene fuentes de agua. Por eso que es interesante cuando la Biblia dice, cavó y encontró un pozo de agua viva. Porque hay fuentes de arriba y fuentes de abajo. Dios nutría, en Génesis, la tierra desde agua de abajo. Pero es interesante notar que dice, y no había mandado lluvia porque no había hombre que labrase la tierra. Es decir, que una de las cosas que te cierra el cielo es cuando no labras y no te preocupas de tu familia, de tu viña, de tu hogar, de lo que Dios puso en tus manos. Entonces, por más que tú te esfuerces naturalmente, hay una condicionante para que Dios te abra los cielos. Y yo le aseguro que ninguno de ustedes quiere tener los cielos cerrados. Pero fíjese entonces, Dios le dice a Adán, y le dice, ¿por qué escuchaste a tu esposa en esto? Cuando dice, la mujer que me diste, me dijo que comiera del fruto que tú nos prohibiste y yo comí. Los ojos de ambos se abrieron y bueno, y usted sabe que los sacaron de Edén, los sacaron del huerto y le entregaron esta sentencia. Por lo que tú hiciste, la tierra no te dará su fuerza. Espinos y cardos te producirá y con el sudor de tu frente trabajarás. Y esta también será la señal del dolor de tu mujer, que con dolores de parto dará a luz. Se le multiplicarán los dolores de parto. Ahí entre paréntesis entrega otra revelación. A Eva ya había tenido hijos en el Edén. Usted no puede multiplicar lo que no existió. Pero en el Edén habían nacido vivientes. Cuando los sacaron del Edén, nacieron murientes, gente que se moría. ¿Se fija? Y le dicen, y también otra sentencia será sobre tu vida, que la mujer será objeto sexual del hombre. Y la tercera sentencia que le dice es que el hombre será su señor. Miren las consecuencias por no hacer las cosas bien. Por eso que usted ve la ley del péndulo. Cuando no hay doctrina, cuando no hay enseñanza, hermano amado, lo que puede ser una autoridad en Dios masculina se puede transformar en un machismo. Y cuando no hay enseñanza en la mujer, lo que tiene que ser una ayuda idónea se puede transformar en un matriarcado fomentado por un espíritu feminista. Entonces, mire qué importante es el equilibrio. El equilibrio es tan importante en esto. No le quiero hablar de ese tema. Solamente quiero decirte que las sentencias que se desataron como consecuencia del error de no cuidar bien lo que se le había entregado a Adán. Como este hombre. A Adán se le entregó el huerto para que lo cuidase, para que lo labrase, para que lo protegiera, para que lo cuidara, es decir, para que le pusiera cerco. Te entrega otra revelación. Si solamente estaban ellos, ¿de qué tenían que cuidarlos? ¿Por qué tenían que cuidar algo? ¿De defender algo? Qué interesante. La mayoría de la gente lee la Biblia como el que lee un libro, pero usted tiene que encontrar la Biblia de cristal en la Biblia de papel. La revelación en el escrito está.
Y eso te lo da el Espíritu de Dios. Por eso es que mucha gente lee la Biblia y dice, no entiendo nada, no comprendo. Viene la sentencia, se le desata la sentencia, y esa sentencia es objeto sexual. Por eso usted ve, le vamos a vender un helado, mujer con bikini. Le vamos a vender un celular, mujer con los pechos al aire. Le vamos a vender un auto, mujer con los pechos al aire. Le vamos a vender una pintura, mujer con pintura en el hombro. Le vamos a vender un pan amasado, mujer amasando. Usted se pregunta, ¿qué tiene que ver un neumático con una mujer? ¿Por qué? Porque es la sentencia de la caída del hombre, objeto sexual. Tu mujer, tu hombre, tu marido será tu señor, y esa es una sentencia de maldición. Por eso es que la restitución de la maldición es que el hombre sea autoridad, no que sea señor. Por eso es que yo nunca ocupo el lenguaje para referirme a mi esposa, mi señora, porque no es mi señora, porque no se enseñorea de mí, porque no ejerce dominio ni control subyugado. Por eso que a mí no me gusta ese concepto, mi señora. Como tampoco me gusta decirle mi mujer, yo Tarzán, tú Jane, tú mi mujer. No, me gusta decirle mi esposa. ¿Se fija? Que es diferente. Ahora, guarde esto en su corazón y saque una enseñanza entonces. ¿Estás cuidando tu tierra? ¿Estás labrando tu tierra correctamente? ¿Estás siendo un consejero para tu familia, para tu hogar, para tu matrimonio, para tu esposa? Pero mire qué interesante esto. Yo he escuchado de repente matrimonios que dicen, no, nosotros somos, ¿cómo se llama? Tú mi complemento. ¿Cómo es ese salmo? Que le dice que el complemento, que es la unión. Vasos frágiles. Pero el pecador, hijo del diablo. ¿Cómo era esa? Tú mi complemento. Y después dice, ¿ah? Es de la Yuri, ¿verdad? ¿Cómo es? Después que se convirtió. Vaso frágil, ¿verdad? Que está hablando de la relación del hombre con su esposa, ¿verdad? De esa unión. Ok, entonces le dice, ya tú eres mi complemento, yo estoy contigo, no me acuerdo, no sé la canción, pero me acuerdo de esa frase, ¿verdad? Y le dice, usted está conmigo, entonces le dice la mujercita, apóyame, apóyame. Tú eres mi marido, tú eres mi esposo, tú eres mi... Apóyame, así sea que esté equivocada, pero apóyame. Error, terrible error. Si usted ve a su esposita que se la está fregando y está metiendo en las extremidades, usted es el más torpe si no le corrige a su esposa lo malo que está haciendo. Usted le tiene que decir, mi amor, no está bien lo que tú estás haciendo. Ese no es apoyo, esa es tontera. Al revés igual. Si usted, esposa, está mirando que su marido está cometiendo un error, no, bueno, lo voy a apoyar, contigo pan y cebolla, vámonos al barranco los dos. No, dígale, te estás equivocando, no estás haciendo las cosas bien, no es el camino correcto. Porque mire, eso también es interesante. Es como también cuando los maridos tratan a sus esposas, las infantilizan. ¿Cómo está mi guaguita? ¿Cómo está mi tesoro? Viene mi bebé. Eso es lo que va a tener, un bebé. Y como es un bebé, va a siempre darle qué hacer. Va a ser consentida, va a ser mañosa, va a ser, hermano amado, siempre cualquier cosa que le pase, va a manipular y usted va a estar, hermano amado, siempre tratando de satisfacer o cumplir las demandas de su bebé. Al revés igual, cuando la esposa infantiliza al esposo, no tengo un esposo, tengo otro hijo. Lo está haciendo que sea niño. ¿Qué es lo que está haciendo con esa declaración? Que ese hombre nunca tome tampoco su responsabilidad. Entonces, mire qué interesante es poder entonces ordenar el hogar. En la mañana estuvimos hablando de esto, del orden. Qué importante es poder ordenar. Para que se manifieste el orden, tiene que entonces, hermano amado, haber revelación. En el principio, dice la Biblia, que Dios
hizo las luces, las expansión, separó, ordenó lo que estaba desordenado y luego vino el reposo. Es decir, no va a venir el reposo sin que haya orden. Interesante. Ok, miremos. Si el perezoso es el que se le desatan estas cosas, miren lo que dice la Biblia. El camino del perezoso es como un seto de espinos. Es como un seto de espinos. Está plagado de espinas. Mas la vereda de los rectos como una calzada es derechita. Mas la senda del justo está bien planificada, está bien allanada. Es un lugar por donde se puede caminar. Ahora, el camino del perezoso. Qué interesante ver que las dificultades de los perezosos le resultan por su misma pereza. Y la Biblia dice en este proverbio que los justos encuentran un buen camino por su diligencia. Proverbios 13, verso 14. Proverbios 13, verso 14. Dice, el alma del perezoso desea. Diga conmigo, desea. No, dígalo fuerte, desea. Y nada alcanza. Esto es lo que hace la gente perezosa. Hay mucha gente que se acostumbra a hacer castillos en el aire. Siempre están hablando palabras infladas. Uy, podríamos hacer esto. Uy, podríamos hacer esto otro. Uy, yo voy a hacer esto. Nunca hace nada. Se quedan solamente en deseo. ¿Sabe por qué? Porque tiene facetas de pereza. Porque no activa. Porque no activa. Si usted quiere algo, usted tiene que activar, perseverar, ser diligente, esforzarse. No queda solamente, hermano amado, en una idea, en un deseo. Hay mucha gente que, hermano amado, se queda en puros deseos y nunca hace nada. Entonces dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes alcanza la prosperidad. Ahí también tenemos entonces otra fuente de prosperidad, el ser diligente. El ser diligente. Si usted emprende un negocio, usted tiene que ser el más diligente de todos, porque ese negocio no le va a prosperar si usted no se esfuerza. No, Señor, mándame clientes. No sea perezoso, tiene que ir a buscarlo. Si tiene un servicio, la gente que trabaja ofreciendo un servicio tiene que ganar clientes. No le van a llegar los clientes así porque le van a llegar. Tienen que salir también a promocionar su producto, un buen servicio. O sea, en todo está involucrado la diligencia. Pero la antítesis de esto, hermano amado, es la negligencia, la pereza. Anote usted Proverbios para que vea lo que hace la condición del perezoso. No cuida su tierra. La condición del perezoso no cuida su tierra. Y esto también habla de que muchas veces, hermano amado, la misma pereza hace que en las mismas noches, en vez de orar, te cuestes. Eso es pereza. Cuando tú estás viendo tu cama en un día de lluvia, después de un culto en la tarde, que serviste a lo mejor en la mañana, estuviste en ensayo en la tarde, llegaste al culto de la noche y te vas con frío en tu casa y la cama te dice, ven, ven, ven. Ahí tú le tienes que decir, detente. Y fuera. Porque mire, es lo más fácil. Pero ese acto de negligencia que tú dices, ay, que le hace el agua al pescado, si estuve todo el día sirviendo, Dios conoce. Y te acuestas, un poco dormir, un poco dormitar, un poco de esto, y luego se va a transformar en ruina. Porque usted no le puede dar tregua a las tinieblas. No le puede dar tregua. Usted no puede abandonar su responsabilidad. Esta es la otra. No, mejor oremos acostadito. Perezoso, hermano. Hermano, empieza la oración, Padre, te doy. Se perdió el hermano. Alcanzó a decir, Padre, te doy gracias, y se durmió. Fija qué peligroso el tema de la pereza,
la pereza para levantarse a orar, la pereza para leer la palabra. Pero hermano, esto también es tremendo. La mayoría de la gente busca lo fácil. ¿Cuánta gente no tiene el hábito de la lectura de la palabra? La gente no tiene el hábito. Usted debería tener el hábito de la lectura de la palabra, pero es un acto de pereza no abrir la Biblia en toda la semana, solamente escuchar lo que se le enseñó el domingo. Perezoso. Si tienes tú una tremenda herramienta de Dios que te dejó en tu mano, le voy a decir algo para que erradique ese pensamiento de pereza. La iglesia primaria, cuando partió, hermanos amados, ellos eran perseguidos si les sorprendían con la palabra. La palabra estaba basada en el Antiguo Testamento, hermano amado, y ellos lo tenían solamente escritos en papelitos. Estos papelitos, y también en cortezas de árboles, y estos papelitos estaban escritos, todos ellos lo tenían, y cuando ellos sufrían persecución, muchas veces se tenían que comer el papel donde estaba escrito la palabra. Por eso la figura tan preciosa que dice, come la palabra. Porque al principio te será amargo, porque estaban tomando esta figura, pero luego en el vientre te va a resultar bueno. Entonces come la palabra. Pero fíjese, hermanos amados, que antiguamente todo el tema de la palabra no la tenía. Usted tiene la Biblia. Muchos cristianos en la época de la iglesia, los primeros, no tenían Biblia. ¿Se fija? ¿En qué época, en qué año se hizo la imprenta? Con Gutenberg, ¿te acuerdas? ¿Qué año fue? ¿Te acuerdas, Checho, no? Tú que lo sabes todo. Seguramente, ¿verdad? Era como va a fallar, 1800 y tanto, me está entregando 100 años de... No, yo creo que entre el 1700 y el 2018. ¿Cuánto? 1440. La imprenta recién. Fíjese, y empezaron a imprimirse Biblia. Pero mire, toda la época anteriormente no había. Y la gente lloraba por tener una palabra de Dios. Escribían en papeles, tenían porciones. Hermanos amados, los cristianos que tenían que arrancar en las catacumbas y ellos estaban con peligro de persecución, con un trozo de una carta que tenían, se alimentaban. Y usted tiene los 66 días de la Biblia y se pone a ver, hermano amado, no sé si dan Morandé con compañía todavía o no. ¿Se lo dan? Se pone a ver Morandé con compañía. O se pone a ver, no sé, comedias. No. ¿Qué le habrá pasado a la ¿cómo se llama esta? ¿Qué le habrá pasado a la Cristina? ¿Habrá peleado con el glúteos? ¿Habrá peleado con el, ¿cómo se llama el otro? No sé cómo se llama el otro. No sé cómo se llama. Que está embarazada, que no está embarazada, que la amiga de la amiga, que se pelea, que yo digo, una soberana estupidez, hermano. Disculpe que se lo diga, pero sí, una estupidez. Entonces, como no tiene el hábito de lectura, es por pereza. Entonces, ¿qué es lo que es más fácil? Prende la tele. Y ahí se queda pegado 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, se duerme en el sillón. Un poco dormir, un poco dormitar. Y así se desatará entonces la pobreza y la necesidad en tu vida. El perezoso, ya le dije, Proverbios 20, versículo 4, por favor, dice: el perezoso no hará a causa del invierno. Qué tremendo es lo que es ser flojo, hermano. Dice, uy, hace mucho frío, no va a hacer nada. Pedirá, pues, en la cosecha que otros le den. Y nadie le va a dar, no va a hallar. Cuando es el periodo de la prueba, no se esfuerza. Entonces, cuando pide ayuda, no encuentra a nadie, porque no se esfuerza. Ahora dice Proverbios 6, verso 6. Nuevamente vemos el concepto de observar. No se duerma. El concepto de observar. Ve a la hormiga, oh perezoso.
Mira sus caminos y sé sabio. ¿En qué época trabaja la hormiga? En el verano. ¿Y tiene provisión para cuándo? Para el invierno. Y me imagino que también puede ser que le quede pasadito, ¿verdad? Pero trabaja. Y tiene. Entonces el Señor nos dice, mira la hormiga. Lo disciplinadas que son. Qué tremendo. La enseñanza que sacamos al ver. Mira sus caminos y sé sabio. Ah, hermano amado, este otro se pasa. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles, por eso no sale. Otro proverbio que leí que decía, dice el perezoso, se cansa el perezoso de llevar la cuchara a la boca. Ya ese se pasó. Ya ese se pasó, hermano, ya. O sea, está así. No, ya ese de otro nivel. O sea, pero la Biblia dice que el perezoso, hermanos amados, ve el clima, no hace nada. Ve el león, no sale. Tiene que trabajar, no trabaja. Tiene que cuidar un campo, no lo cuida. Siempre tiene excusas. Si le voy a decir algo, nunca el Señor ocupó gente desocupada, porque la gente desocupada nunca tiene tiempo para nada. Siempre que el Señor quiso delegarle algo, se lo pidió a gente ocupada, porque la gente ocupada tiene un sentido de responsabilidad del tiempo y se va a hacer el tiempo. Por eso que llamó a un médico, por eso que llamó a un cobrador de impuestos, por eso que llevó gente trabajadora activa que tenía embarcaciones, por eso que llamó a tanta gente que estaba en algo, no que no estaba haciendo nada, estaba en algo. Y les hizo la comisión y el llamamiento. Entonces dígale al que está a su lado, no seas perezoso. Por ejemplo, en este momento puede tener tanta pereza que le da flojera sacar hasta la mano del bolsillo para tomar apunte. Voy a escribir un nuevo proverbio. Tal es el perezoso que no saca la mano del bolsillo para anotar. Ya, ese es otro nivel. Así que escúcheme bien. El camino del perezoso entonces activa un plagado de espinos en su jornada. Pero los espinos son figuras entonces de maldición. Son figuras, hermano amado, de problemas, de pruebas, de adversidades. Leamos Ezequiel capítulo 2, verso 6. Que entonces desata los espinos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. El Señor está haciendo una asociación en que su pueblo Israel era una casa rebelde, y el igual a ser casa rebelde es zarzas, espinos y escorpiones. Por lo tanto, hermanos amados, los espinos son una manifestación entonces de rebeldía. La rebeldía manifiesta espinos, manifiesta zarzas, manifiesta, hermanos amados, abrojos, manifiesta pruebas. Hermano amado, no hay nada más terrible que un cristiano rebelde. Un cristiano rebelde es terrible. ¿Cómo logra usted, hermanos amados, poder guiar, aconsejar, exhortar, corregir a un hermano rebelde? Si siempre, hermano amado, rechaza lo que se le dice, en contra lo que se le aconseja. Por eso que es importante que la oveja se deje pastorear. O sea, mire, yo le digo a los hermanos cuando vienen al templo, que vengan al templo. Porque mire, yo le digo, vengo al templo, ¿para qué? Para sentarme a oír la palabra. Pero si vengo al templo y me paro a cada rato, subo, bajo, salgo al patio, voy al baño, voy al auto, voy a la cafetería, salgo a la cafetería, voy a hacer... Entonces,
¿Qué escuchaste? Y después tú dices, no, fui al templo. ¿Fuiste al templo realmente? ¿Fuiste al templo realmente? Por eso que yo le digo a los muchachos cuando están en la alabanza, sale en la alabanza, vaya y escuche la palabra. Si después las niñas terminan de ensayar, siéntense a oír la palabra. Si los hermanos están en audio, en servicio, en video, siéntense a oír la palabra. Siéntense también a atender a lo que el Señor les está diciendo. Porque si no, hermano, es venir a puro hacer cosas al templo. Y perdemos el enfoque de lo que realmente Dios quiere porque pongamos atención. Entonces la rebeldía, hermano amado, es saber lo que tengo que hacer, desecharlo y no querer hacerlo, rechazarlo en mi vida, no atenderlo, resistirme a hacer aquello que Dios me está diciendo que yo haga. Me voy a transformar en un rebelde. Y la Biblia dice, pueblo duro de cerviz. ¿Cuál es, hermanos amados, entonces un pueblo duro de cerviz? Yo le pregunto a usted, hermano Arsenio, ¿qué es un pueblo duro de cerviz? Mientras yo me tomo un sorbito de tecito. ¿Qué crees tú, un pueblo duro de cerviz? Partamos por algo, a lo mejor te estoy poniendo en aprieto. ¿Qué es la cerviz? ¿Qué es la cerviz? ¿Saben lo que es la cerviz? ¿Alguien sabe lo que es la cerviz? Ok, ¿cierto? Esta parte es la cerviz. Entonces dice, pueblo de dura cerviz. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué se está refiriendo el Señor? Que no se humilla, que no se deja poner el yugo del Señor, sino que se mantiene rígido. No quiere dar su brazo a torcer, no quiere rendir su voluntad, no quiere sujetarse, no quiere humillarse, no quiere doblegarse. Y el Señor le está diciendo, estás en medio de un pueblo de dura cerviz, un pueblo que produce espinos, que da a luz maldiciones, un pueblo que da a luz zarzas, un pueblo que va a dar a luz rebeldía. En ese pueblo te encuentras tú, y tú, Ezequiel, tienes que ser capaz de trasladarle este mensaje a ellos. El oficio profético de Ezequiel, hermano amado, no fue tan fácil. Imagínense entregarle un mensaje a un pueblo que siempre quería hacer lo malo. Imagínense el escenario de Jeremías. Yo no estoy muy de acuerdo con los títulos que le ponen de repente estos comentaristas, le dicen Jeremías, el profeta llorón. No sé, hermano amado, yo creo que hay que estar en los zapatos de Jeremías para poder entender cómo le dicen profeta llorón, o le dicen profetas mayores, profetas menores. Segmentación de teología, ¿o no, hermano Jorge Eduardo? Claro, pero ¿por qué? ¿Cómo van a haber profetas mayores o menores? Profeta es profeta. ¿Sabe cómo lo segmentan ellos? Por la cantidad de capítulos que hay, si son más o menos. Pero, hermano, ¿usted cree que esa segmentación la hace Dios? No, hermano. Entonces, de repente hay que estar en los zapatos. Pero Jeremías le entregó un mensaje a un pueblo, le pegaban, lo metían en la cárcel, lo metían al cepo. Hermano, meterlo al cepo, a un pozo con barro, muchas veces amarrado de los pies colgando, sin comida. Entonces, contextualicemos bien lo que tocó, lo que pasó, cuando de repente la gente tan livianamente dice, no, el profeta lloró, no, el profeta aquí. No, pero también hay que estar en los zapatos, hay que estar en la situación. Como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. A este profeta le tocó, hermano amado, tan duro. Hay cosas que de repente Dios va a hacer y que muchas veces no vamos a entender. Por ejemplo, son figuras que en el Antiguo Testamento los profetas tenían que hacer. Pero Dios estaba tan empecinado en que su pueblo se volviera a Él, que en un momento le dice a Jeremías, a Ezequiel, yo voy a hacer que la niña de tus ojos parta. Se estaba refiriendo a su esposa. Y tu esposa va a morir. No quiero que llores, no quiero que te lamentes, no quiero que hagas luto por ella, porque con esta situación quiero que tú le entregues un mensaje a este pueblo, que así como ocurrió con tu esposa, así va a ocurrir con ellos y nadie se va a lamentar por ellos.
uno le podría decir, perdóneme, yo le podría decir, Señor, pero ¿será necesario que mi esposa parta para poder entregarle esta palabra a estos cabezaduras? Entonces, a veces, hermano amado, muchas veces, el tratar con gente rebelde es terrible. Yo no sé si alguna vez a un padre le tocó lidiar con hijos rebeldes, pero es terrible, es terrible. Lidiar con la rebeldía de los hijos es terrible. Es peleas continuas, es gritería, es portazo, es estar ahí, tira y afloja, tira y afloja, tira. Hoy día usted no se acuerda. Pero recuerde usted que también fue joven, a lo mejor también algunas canitas le sacó sus papás. La pereza provoca espinos. La rebeldía provoca espinos. Hermanos amados, qué tremendo es esto. Ahora, mire qué importante es ver esto. Isaías 32, versículo 13. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría, en la ciudad de alegría. Espinos que se manifiestan para amargar las casas, para desatar amargura en las casas. Pero ya le dije a usted, la negligencia desata espinos. La desobediencia desata espinos. No hacer la palabra desata espinos. No labrar la tierra y cuidarla desata espinos. Ser rebelde desata espinos. La pereza te da un camino de espinos. Entonces todas estas cosas llaman a que los espinos y cardos suban a tu casa, y dice la Biblia, aún en las casas que tienen alegría, quieren amargarlas. Si mire qué interesante es que ver que hay gente que siempre está alegre y hay gente que siempre está amargada. Y como que el amargado quiere hacer que todos estén amargados con él. ¿Cierto? Hay gente que siempre anda como, me acuerdo cuando era más pequeño que había los picapiedras. ¿Se acuerdan los picapiedras? ¿Se acuerda que había uno que andaba con una nube? Era de los picapiedras, ¿verdad? Que andaba con una nube y le caía lluvia y le caía trueno. El mala suerte. Ahí viene el mala suerte. El mala suerte venía, caminaba y venía con una nube, con lluvia y con rayo encima, hermano. Terrible. ¿Ah? ¿No era de los picapiedras? ¿De cuál era? ¿Ah? ¿Del auto loco? ¿Donde estaba el patán? Ok, ya, perfecto. De esa época, que se reía así como, ¿cómo se reía patán? No se reía así, patán. Se reía fatal de aquella época, hermano. Bueno, el tema es que este mala suerte siempre andaba con la nube negra, hermano amado, sobre él. Y de repente, hermanos amados, cuando alguien abrió la puerta a la amargura, como que quiere trasladar su amargura a todos. Entonces le dice, ¿cómo está? Bien. No, pero no te va a durar mucho. Como dice, o te trasladan ese mensaje, luego de la prueba va a venir la bendición. ¿Cuántos creen eso? Que después de la prueba viene la bendición. Yo lo creo, ¿cierto? Pero la idea es quedarnos en la bendición, pues, hermano. Pero algunos dicen, pero cuando está la bendición, pero ya te va a venir la prueba, prepárate. O sea, pero ¿por qué no le dejan disfrutar la bendición? O sea que al final le dice, ¿cómo está tu trabajo? Bien, pero ya se va a pasar. ¿Cómo está tu casa? Bien, no ayudé, pero gotea. Hermano, ¿cómo estás de salud? Bien, pero fíjate que parece que tengo cáncer. ¿Cómo, hermano? Siempre llamando lo malo. Y hay gente que quiere desatar la amargura sobre tu vida. Hay entidades espirituales que quieren desatar la amargura sobre tu vida. Y esto es por la gente, hermano amado, muchas veces esta puerta se abre por la indolencia.
¿Qué es la indolencia, hermano amado? Se conoce una persona indolente como una persona que se caracteriza por ser insensible o no se sensibiliza por las cosas que debieran interesarle. El individuo indolente es negligente por falta de actividad y de aplicación a la obligación que tiene. Entonces demuestra indolencia, le da lo mismo. Ahora ponga atención usted, porque vaya usted a ver Isaías 32, versículo 9. Mujeres indolentes, levantaos y oíd mi voz, hijas confiadas. El peligro del exceso de confianza. Usted sabe que en los momentos donde la persona más se confía es cuando puede correr los peores peligros. De hecho, el peor error de David fue relajarse, porque cuando tuvo paz, abandonó su función y ahí fue cuando cayó con Betsabé. Entonces yo podría decir que los momentos de prueba son importantes de cuidarnos, de batallar, pero también los momentos de bonanza no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantenernos ahí igual, porque el enemigo, por cualquier puerta se puede entrar. Gente indolente, oíd, mujeres confiadas. De aquí a algo más de un año tendréis espanto o confiada. Me llama la atención lo que le dice, tu exceso de confianza, porque la vendimia faltará. O sea, no lograrán desatar vino. La cosecha no vendrán, no tendrán, hermano amado, producción. Temblad, y vuelvo a repetirles, indolentes, turbaos, vuelvo a repetirles, oh confiadas. Despojo y desnudo va a desatarse. Y aún, aunque te golpees el pecho, lamentarán por los campos deleitosos, por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos, cardos, y aún sobre las casas donde hay alegrías. ¿Cómo se desató esa puerta que traía amargura? Por el exceso de confianza, lo indolente. Y mire qué interesante está. Hay mucha gente que se llena de amargura porque termina siendo indolente ante las cosas de Dios. Hermano, vas a venir al culto, ahí voy a ver si tengo tiempo, hermano. Pero hermano, tienes servicio. Sí, yo creo que sí. ¿A qué hora hay que estar? A las 4, llega a las 6. Indolente. Confiado. No, si yo no estoy, la cosa no funciona. Indolente. Indolente. No está valorando el privilegio que Dios le otorgó. Y por eso va a echar de menos la vendimia, va a echar de menos el gozo, va a echar de menos la alegría, va a echar de menos la cosecha, el disfrutar el fruto por su indolencia. Yo vino que de repente no se valora el privilegio. Yo vengo de una época donde el privilegio se respetaba mucho. Un hermano que le daban una honra era una honra por hermano. Las generaciones actuales muchas veces no entienden lo que es el valor de la honra y lo que es el valor de respetar un privilegio. Lo toman como si fuera cualquier cosa. Le toca predicar, hermano, vamos a decir cualquier cosa. Le toca tocar un instrumento, ensayó el tema que le toca ensayar. No lo ensayé, voy a inventar aquí en el ensayo. Indolente. Porque sabe lo que tiene que ensayar y no se prepara. Indolente, no está siendo responsable en lo que se le está entregando. Entonces la casa que tenía alegría le va a visitar la amargura y se va a amargar y va a echar de menos porque no va a haber vendimia, no va a haber gozo. No va a haber cosecha. ¿Por qué? Porque fue indolente, porque tuvo un exceso de confianza en sus capacidades. Entonces no aprendió a valorar lo que Dios le había entregado en sus manos. Fíjese, es como aquel hermano amado que siempre está en el equipo de fútbol y es el 9. Yo me acuerdo de esto. Vi un video que hizo Iván Zamorano. ¿Alguien se acuerda del capitán? Iván Zamorano. ¿Cómo no te acuerdas? Qué vergüenza, Carlos, que no te acuerdas de... Eso explica muchas cosas. Usted se ha visto que hay un asunto que se llama ICARE, donde entregan conferencias con relación a emprendimiento, equipamiento,
reuniones empresariales, estrategias de negocio y todo lo demás. Bueno, a Iván Zamorano lo invitaron a dar una charla. ¿De qué? No sé. Pero él iba a hablar de algo, ¿cierto? Seguramente por su gallardía, por su capacidad de capitán y todo lo demás. Entonces él dice que él salió del Real Madrid como pichichi. ¿Se acuerda usted de esa palabra, el pichichi? Campeón de la Liga Española, la aplaudía ovacionado en los tiempos de Pellegrini como DT de Real Madrid, y el Iván Zamorano era el 9 por excelencia, metía los goles como él quería, y ganó mucha plata, y estaba en el número 9, y lo vendieron, y se fue al Milan. Pero se fue al Milan como jugador estrella. Cuando llega al Milan, llega ahí y dice, aquí la voy a reventar, porque vengo haciéndola súper bien en Real Madrid, partí con buen campeonato, salí como pichichi, y llega al Milan y contratan también a Ronaldo. Entonces tuvo que hacerle banca a Ronaldo. Cuando él intentaba entonces hacerle el espacio a Ronaldo, ¿sabe a quién contratan? Al Toro Vieri, un italiano que jugaba muy bien. La gente no se escucha, pero jugaba muy buen también el Toro Vieri. Ahora creo que está así guatón, con una par de cerveza y chorrillanas. Perdió toda la plata que tenía. Toro Vieri. Y Iván Zamorano quedó en la banca, y estos dos batallaban. Le pagaban su sueldo, pero no jugaba. Entonces ahí en este resumen de estrategia dice, me tuve que dar cuenta qué era lo que ellos no tenían que yo podía ofrecer para poder yo acceder a una oportunidad y venderle esto a mi director técnico. Y comencé a observar cómo ellos jugaban. Y me di cuenta que Ronaldo y que Vieri, ninguno de ellos trabajaba en equipo. Ninguno de ellos compartía el balón, no confiaba en sus compañeros, no estaban dispuestos a sacrificarse. Entonces yo le dije a mi DT, yo me voy a sacrificar. Por eso es que nació la polera 8+1. ¿Se acuerda que Iván Zamorano entraba con una 8+1? Entonces yo voy a ser el que se sacrifique. Entonces le dieron la oportunidad y alternaron. Sacaron a Vieri, metieron a Zamorano, y Zamorano comenzó a hacerle el juego a Ronaldo, pero cuando había que defender, él bajaba hasta abajo, defendía, hacía defensa, hacía banda, hacía mediocampo y llegaba arriba y bajaba y se sacrificaba. Entonces ellos perdieron el lugar y él entró por estrategia. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con los otros? Fueron indolentes. Entonces ellos pensaron que tenían las cosas aseguradas. ¿Qué quiero con este consejo práctico hablar? Cuando la gente cristiana tiene talentos, se vuelve indolente. Piensa que si no están ellos, nadie lo puede hacer. No te equivoques. Dios no necesita carne para cumplir su voluntad. Si tú no estás dispuesto, otro va a estar dispuesto. Pero no seas indolente. Porque si eres indolente, hermano amado, te va a pasar lo que a Aarón. Lo van a subir al monte, le van a sacar las vestiduras, se lo van a dar a otro en tu lugar. Entonces, nunca te olvides que tienes un privilegio que Dios te lo dio por gracia. Y que tienes que valorarlo, apreciarlo, cuidarlo y también valorarlo, no desecharlo, valorarlo y lograr entender que muchas veces en ese privilegio, hermanos amados, para que la tierra no produzca espinos y abrojos que desaten amargura, sino que te mantengas con alegría en tu servicio, tendrás entonces que sacrificar, esforzarte, 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 porque hermano, el esfuerzo te va a llevar a un lugar donde otros no llegarán. Yo recuerdo que yo me crié en una juventud donde había, no sé, 400 o 300, sin ser exagerado, 300 jóvenes que iban a la iglesia, en realidad iban al templo, porque de cristianos algunos de ellos no tenían ni las tapas, pero iban al templo por costumbre religiosa, porque los papás lo llevaban, porque nacieron en el templo, crecieron ahí, pero me crié en esa generación. Pero muchos de ellos eran indolentes, entonces no querían agradar al Señor. ¿Te recuerdas? Entonces nosotros, yo le decía a mi madre, cuando yo me recibí a Cristo y Él se apareció en mi habitación y Él me habló, y a mí no me predicaron, vieron las palabras, y yo en mi habitación cerrada,
Yo le dije al Señor, Señor, si tú eres real, conviérteme ya. Y el Señor me volteó, hermano, me dio mi pieza. Esa experiencia. Y cuando yo recibí a Cristo, yo le dije, bueno, si yo era radical para no servir a Dios, yo voy a ser radical para servir a Dios. Entonces, ¿cómo parto? Entonces dijo, voy a partir haciendo el aseo al templo, porque es un lugar que nadie quiere hacer. Entonces, como nadie quería hacerlo, iban pura gente adulta. Y me metí con gente adulta. Y empecé a hacer todos los días sábados voy a hacer el templo. Sacrifiqué muchos años de juventud en hacer otras cosas, limpiando la casa de Dios. Después dije, ¿qué otra cosa nadie quiere hacer? Nadie quería orar con las abuelitas, con los abuelitos. Entonces yo dije, yo me apunto, yo voy a orar con los abuelitos. Escúcheme, Dios me enseñó mucha paciencia con esos abuelitos. Pero yo le tengo mucho respeto a la gente adulta, que tengo una enseñanza de Dios acerca de eso. Yo estaba con los abuelitos, lo escuchaba orar, muchas oraciones aprendí de algunos abuelitos. Otros abuelitos se dormían, ¿verdad? Pero estábamos ahí con ellos. Pero sacrificio, esfuerzo, diligencia, esfuerzo, diligencia. ¿Te acuerdas? Todos los sábados, 5, 4, 6, 8, todos los sábados sirviendo durante años. Mientras había también otra juventud que era indolente. Aquí tengo un testigo. Pablo Jaramillo Pérez Cotapo. ¿Te acuerdas, Pablito? Pero tomemos este ejemplo. Tú mismo. Te estoy hablando hace años atrás. ¿Cierto? O sea, pongámosle que estamos hablando hace más de 25 quizás años. Por lo menos. Ok, ya. ¿Te acuerdas cómo era la juventud de la cual tú eras también participante? Super light. Algo que se pueda contar de lo que tú hacías. Que se pueda contar, obviamente. No me avergüence aquí. Te ibas a carretear, te ibas a bailar, a tomar. Tomabas, ¿cierto? No, sí, sí. ¿Cierto? Ya. Pero de familia cristiana, pues, hermano. Bueno, cuando él estaba en esa, nosotros estábamos todos los sábados limpiando el templo. La corbata cubría todas las faltas. Y nosotros estábamos sirviendo al Señor mientras había una juventud indolente. Entonces le voy a decir algo a los jóvenes. Todo el esfuerzo que tú hagas hoy va a repercutir en bendiciones en generaciones mañana. Por lo tanto, es bueno acordarse del Señor en la juventud. Entonces mire que mucha gente no lo hace, no lo valora. Hoy día, yo le voy a decir algo. Con Pablito Jaramillo que está acá, nosotros nos conocimos de chiquitito. Para que lo diga de chiquitito. Nos conocimos hace mucho nos conocemos. Me estaban celebrando el cumpleaños de un año que yo tenía, creo. ¿O no? ¿O de 2 años? 1 año o 2 años. ¡1 año! Y Pablito ya estaba presente. Estaba sentado en la mesa de mi cumpleaños. ¿Te acuerdas o no? El otro día vi esa foto, no sé dónde quedó. Pero dije, wow, mi respeto. Ahora soy pastor del que estaba sentado celebrando mi primer año de vida. Mire, estábamos ahí con Pablito. Ahí estaba así. Sí, te sentaste en mi mano derecha. Estaba ahí. Y fíjate que, hermano, esto estoy de años. Pero también la juventud de él, sus primos, amigos, hermanos. Veo muchos. De repente me encuentro con varios. Hermano, fiesta, carrete, salía. Y al otro domingo la iglesia, el otro domingo la iglesia. Entonces de repente nosotros nos preguntamos, cuando se cierran los cielos, ¿por qué se cierra? Porque no cuidamos la tierra. Porque no cuidamos la tierra. Porque no nos preocupamos de la tierra. Yo me acuerdo de un hombre que se acercó, estaba sirviendo yo ahí, y se acercó un hermano de haber tenido 40 años y me dice, hermano Ronald, le voy a decir una cosa. Usted sirva al Señor, pero sea inteligente. Sirva al Señor y esfuércese. Estudie, trabaje,
Esfuércese. Dios va a tener cosas para usted, pero usted también, si se esfuerza y si es diligente, Dios también le va a recompensar. Y cuando toda una generación que es negligente esté llorando en medio de las pruebas porque no tiene cómo salir adelante, usted se va a reír de los peces a colores. ¿Alguien se cuenta esa frase, los peces a colores? Y me dijo así, y yo, hermano amado, le encontré sentido. Que yo le decía a los muchachos, algunos me decían ahí, ¿vas a estudiar? No, no voy a estudiar. ¿Por qué? No, porque mi papá no me puede pagar. Y si no te puede pagar tu papá, tú tienes los dedos crespos, no puedes trabajar, no te puedes esforzar. No, no puedo ir a la iglesia porque tengo pruebas. Hermano, yo le digo a los jóvenes acá, a otro perro con ese hueso. Yo servía al Señor, terminé una carrera, estudiaba, trabajaba de día, estudiaba de noche y nunca falté a la iglesia. Solamente esfuerzo. Entonces de repente la gente, puro pretexto, porque no, hermano amado, hace las cosas con alegría, porque es indolente. Y si somos indolentes, no vamos a poder nosotros, hermanos amados, administrar lo que Dios nos da. Por eso yo en este día te exhorto, te aconsejo, te oriento por medio de la palabra, no seas indolente. Porque después cuando tú quieras, hermano amado, la vendimia, el vino, la alegría, no vas a tener alegría, vas a tener amargura. Se te van a desatar los espinos, los cardos en tu vida, vas a tener amargura y no vas a poder disfrutar de la bendición del Señor. Invito al hermano que esté de turno, que me acompañe. Ya cumplí 1 hora hablándoles a los hermanos y voy cerrando ya esta enseñanza en el día de hoy. Mateo 13, verso 7, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Una de las cosas que hace, hermano amado, los espinos es ahogar la palabra de Dios. Verso 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. No es que no tenga palabra, es que la hace infructuosa, la ahoga. ¿Por qué la ahoga? Porque, hermanos amados, se le desataron los espinos. ¿Qué son los espinos? El afán. ¿Cuánta gente cristiana no se afana? Le pregunto, ¿el afán está suscrito a la gente que no conoce a Dios? ¿O también hay gente cristiana que se afana? Claro. ¿Cuánta gente no se afanó en su emprendimiento, en su trabajo? De repente, no, pastor, tengo tanto trabajo que no tengo ni tiempo para congregarme. ¿Fue que Dios te lo dio o tú te afanaste? ¿Tú te desenfocaste? ¿Perdiste las prioridades? El afán, el engaño de las riquezas. El resultado, ahogan la palabra y la dejan sin fruto. Y hermanos amados, terrible es no tener fruto. Si yo no doy fruto, no doy demostración de qué tipo de árbol soy. Y si no demuestro qué tipo de árbol soy, quiere decir que no me pueden medir. Y si no me miden, nunca voy a saber si aprendí o no aprendí. Por lo tanto, hoy te exhorto por la palabra, desecha el afán. El afán es terrible. El preocuparte de repente, porque la palabra preocupación viene de una raíz griega. De hecho, algo que Dios no tiene es preocupación. ¿Sabía usted que Dios no le preocupa nada? ¿Sabía usted o no? Dios no le preocupa nada. La preocupación está suscrita a nuestra humanidad. Y como hermanos amados, en nuestra humanidad, nosotros, hermanos amados, somos de esta manera. Hoy nosotros entonces pensamos que Dios puede pensar como nosotros, pero Dios no se preocupa como nosotros. El afán, el engaño de las riquezas. ¿Cuánta gente de repente se desespera por ganar 5,000 pesos más y desecha una palabra de Dios? ¿Cuánta gente de repente, hermanos amados, se involucra en compromiso, en deuda y en deuda y después desecha ofrendar, diezmar? Porque se ahogó, porque las riquezas le engañaron, porque Mamón se transformó en su señor,
entonces el dinero lo gobierna, lo domina, lo esclaviza y ya no es libre. ¿Cuánta gente, hermanos amados, no ha aprendido a hacer de su trabajo una bendición y ha hecho de su trabajo un trabajo? Porque la maldición de Adán la tiene activa. Te voy a decir algo, todas las maldiciones de Adán se cortaron en Jesucristo. Por lo tanto, si Dios tiene un trabajo para ti, disfrútalo. Si Dios te lo da, disfrútalo. Hágalo con alegría. Hágalo con alegría, con contentamiento. Usted que tiene la oportunidad de trabajar en el sistema, lo que usted haya querido hacer, si ingeniero, si hermano, usted sabe. Tiene la oportunidad de desarrollarse en alguna área. ¡Qué bueno! Disfrútelo, hágalo bien, hágalo con excelencia. También goce del fruto de su trabajo. Esa es bendición de Dios. Pero no te olvides que todo tiene una medida. No te olvides que todo tiene su tiempo. Yo me recuerdo que hace años, está Germán allá con Cintia. Ellos llegaron hace años acá, no sé si 7, 8 años. 8 años. Y Germán llegó con el pelo largo así tipo melena. En el tiempo donde se usaban melena. Y chaquetas de mezclilla. ¿Se acuerda que hubo una época donde se usaban hartas chaquetas de mezclilla? Y camisa negra. Y llegó allá y se postró. Y ahí su familia llegó. Y me acuerdo que me decía, pastor, un día Dios me va a ayudar, un día Dios me va a prosperar. Y cuando Dios me prospere, yo voy a hacer esto. Tantas cosas, ¿verdad? Y me acuerdo de que un día ellos venían con un furgón. ¿Te acuerdas del furgón? El furgón milenario que le llamaba. Era un furgoncito Suzuki de los antiguos, no como los que tiene Pablo. ¿Tú te acuerdas de los furgones antiguos? ¿Alguien conoció esos furgones antiguos? Suzuki creo que eran, no sé. Y tenían uno de esos. Y ahí le metían frasco y botella y bebida y caja y todo lo demás. Y llegaba la Cintia. Mis respetos para la Cintia, tiene más músculos que los mismos hermanos. El otro día me dijo, pastor, una caja, una máquina entera al hombro y qué. Y trabajan, hermano amado, en todo ese tema. Y hoy vamos a jugar a la pelota y hermano Germán llega en su camioneta ahí, por hermano. Y el otro día lo vi con un Mercedes. ¿Tenía el Mercedes todavía? Un Mercedes-Benz, hermano. Y yo me pongo a pensar que esas cosas, hermano amado, son superficiales. Vienen y van. A lo que quiero puntualizar no es el tema del auto y no, lo que quiero puntualizar es que Dios sí cumple sus promesas, pero nosotros tenemos también que cumplir las nuestras. ¿O no? Porque o si no, las riquezas nos pueden atar. Un día un hermano me dijo, pastor, ¿puede venir un momento? Tengo un emprendimiento. Yo llegué a un lugar donde era de este porte, de ese pilar, como este pilar, una reja como de gallinero, un mesón de madera, unos fierros, poco de tuerca, y me dice, este es mi emprendimiento, pastor. Y yo quiero pedirle a usted que ore por mí, porque yo sé que a través de su oración Dios me puede prosperar. Y yo le dije, ¿y a qué te va a dedicar? Y me empecé a explicar todo el asunto. Yo veía un mesón, unos fierros. Dije, bueno, si crees en la palabra, conforme tu fe va a ser. Pero no se te olvide que esta palabra te hace responsable entonces cuando Dios te prospere de ser fiel con Él. Sí, pastor, ni un problema y todo lo demás, yo voy a ser fiel con el Señor y todo. Señor, oramos por este emprendimiento. Todo. Un año. Tiene una empresa, tiene camionetas, tiene negocios, tiene no sé cuánto. Y siempre le digo yo, no te olvides de ir a la casa de Dios. No te olvides de aquel que es el que te ha prosperado. Porque si tú te olvidas de Él, entonces Mamón, el engaño de las riquezas te ata.
y te subyuga al afán y ahoga la semilla y te deja sin fruto. Yo le voy a decir algo, Dios no tiene problema con prosperar. Dios tiene problema con nuestro corazón desubicado. Cuando el corazón está desubicado, Dios no le da. Dios no le da, lo ata. Está atado, esclavizado. ¿Cuánta gente ya ni se ríe porque está esclavizada? Cuando Dios puede hacer así y darte lo que tú necesitas. Que Dios nos dé fidelidad. Amén. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Esta es la viña que no fue cuidada. Le plantó el Señor un cerco, no se utilizó bien. Le plantó una torre de vigilancia, no se ocupó bien. Despedregó, limpió, no se ocupó bien. Sembró vides escogidas, se hizo sarmiento perverso. Y el Señor dice: ¿qué haré con esta mi viña que se ha deteriorado tanto? Esta es la conducta de mi pueblo, que no valoró lo que yo le otorgué. Han crecido espinos, abrojos, se ha dañado, no será podada. Por eso me llamaba la atención lo que se estaba profetizando. No será podada. La poda es una bendición en nuestra vida. Que Dios corte de ti las cosas que tiene que cortar es una bendición. Porque si Él te poda, vas a crecer con más fuerza y con más fruto. Hay cosas que al cortártelas te van a doler, te van a lo mejor sacar sangre, vas a llorar, pero a la larga te van a hacer muy bien. Entonces le dice: voy a mandarle a las nubes que no mande lluvia. Y yo vi que la Biblia dice: goteará como lluvia mi enseñanza. Quiere decir que aquellos que no cuidan su tierra, no cuidan su viña, no cuidan su campo, no cuidan aquello que Dios les da, entonces no tendrán revelación de la palabra. Y como no tendrán revelación de la palabra, una de las sentencias es que no va a tener poda. Quiere decir que, hermanos amados, una de las sentencias de alguien que no cuida y no valora lo que Dios le da es que no tiene poda, es decir, no hay nadie que lo corrija. Y esto me llama la atención, porque cuando no hay nadie que me corrija, quiere decir que no le importa a nadie. Porque el padre al hijo que ama, lo corrige. Si no hay poda, nadie te corrige, nadie te advierte, nadie te enseña, nadie te dice que estás haciendo las cosas mal. Y a la larga, eso te puede destruir. La poda es necesaria, no será acabada, es decir, no va a poder recibir el agua para que se nutra. Pero se le cerraron los cielos, no iba a ser desatada lluvia sobre su vida, es decir, no iba a caer enseñanza sobre ellos. Termino con este verso. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos que por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Diga conmigo: la tierra labrada tiene lluvia y es bendición de Dios. Ocúpate de tu tierra, tendrás lluvia de revelación, lluvia de bendición, lluvia de prosperidad, lluvia de añadidura de Dios, y eso será bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos, ojo si tu tierra está produciendo afanes, ataduras, maldiciones, subyugaciones, rebeldías, todo lo que hablamos que producen los espinos, perezas. Ojo si tu tierra tiene eso, porque esa tierra está pronta a ser reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin
es ser quemada. Ahora, ¿qué es lo que quiere Dios hacer con nosotros? Es ayudarnos a quemar esos espinos. ¿Sí o no? ¿A cuántos quieren que Dios le ayude a despedregar sacarle las piedras, las ramas que tiene ahí, la rebeldía, las ataduras que tiene? Porque a veces nuestro corazón está tan ahí, tan contaminado. Y fíjese que a veces dice la Biblia que en la mañana lo vimos, que el corazón está engrosado. Oyen pesadamente. Tienen oídos para oír y no oyen, ojos para ver y no ven. Su corazón escucha pesadamente. Entonces yo te digo hoy, escucha el consejo de Dios para ti. Preocúpate de tu campo, preocúpate de tu tierra, examina tu campo, evalúa lo que estás haciendo y toma enseñanza, guárdala en tu corazón y practica un cambio para que Dios te ayude a quemar. Dios no tiene problema con quemar, hermanos amados, lo que tiene que quemar. La Biblia dice que Él le pusieron corona de espinas. ¿Para qué le pusieron corona de espinos? Para redimirte a ti de las maldiciones. Es decir, Él se coronó con espinos para redimirte a ti de tus espinos. Por lo tanto, no te esclavices, no te afanes, deja que Dios te ayude, deja que Dios te defienda, que Dios pelee tus batallas. Si tú te mantienes fiel a Dios, Dios peleará tus batallas. Pero si tú rechazas creer en Dios, wow, te va a costar mucho. Amén. Que Dios limpie nuestra tierra. Hoy, este domingo 10 de junio, se trató de la limpieza de nuestro corazón, de nuestra familia, de nuestra tierra, de nuestra alma. ¿Se dio cuenta o no se dio cuenta? Ok. Oremos al Señor.